¿Qué tal? Que hace tiempo que no lo digo. Hoy vamos a hablar del primer capítulo de la primera temporada de la serie Testigo Paranormal, llamado La Chica Perdida. Y si me notas así un poco taciturno, hacemos un pacto de caballeros y vamos a hacer de cuenta que es por el terror inminente que estamos a punto de vivir y no porque grabar sea una tortura horripilante con todos los perros, pájaros, autos, motos y camiones que hay afuera, sin importar la hora que sea. ¿Ves? Ojalá se escuche el perro. Ay, Dios. No quiero decir nada de lo que tenga que arrepentirme el día de mañana, pero sí que puedo pensarlo. Estamos en el año 2004, en Florida. Mira qué cambio de mood que te hago, con un auto pasando de fondo. Estamos en Florida en el año 2004 y conocemos a la familia Tasker, formada por Stephanie, periodista y redactora de noticias, y su hija adolescente Misty, que es lo que es, una muchacha adolescente, y ya todos podemos hacernos una idea de su temperamento. Es una familia tranquila, son únicamente ellas dos, aunque en estos momentos en los que transcurre la historia, está viviendo con ellas un estudiante de intercambio pakistaní llamado Moni, pero la verdad hagan de cuenta que ni siquiera lo mencioné porque es irrelevante. Todo comienza cuando una muy buena tarde Stephanie le dice a su hija y a Moni: «Hey, vámonos de compras a la ciudad que necesita un par de cosas». Ellos, felices, que mejor que salir de shopping para variar un poco, se suben al auto con Stephanie sin saber que era una trampa bastante horrible, por cierto, porque lo que hizo Stephanie fue estacionar en la iglesia para ir a misa. Stephanie, esas cosas se avisan antes porque por ahí la gente no tiene ganas y te ahorrarías un mal momento. Pero en definitiva, supongo que Moni, como no le quedaba otra opción, fue con Stephanie a la iglesia. Y bueno, Misty dijo: «Ah, no. A mí, con estas trampas, no». Y se quedó, como buen adolescente, en el auto escuchando música a todo volumen. Y la verdad, un poco de acuerdo con ella estoy. No tanto por la iglesia, no, que también, sino porque odio profundamente a mí que me cambien de planes. Y si me prometiste hacer una cosa y después terminamos haciendo otra porque era tu idea desde un principio y no te atreviste a decírmelo, te deseo cosas muy malas. Muy malas. Luego de una hora, la misa concluye. Moni y Stephanie regresan al auto y ahí Misty ya dice que siente que algo iba raro. No necesariamente mal, pero esa tensa calma en el ambiente, y tampoco hace referencia a que esto sea por un probable mal humor de la madre. No. Pero no perdamos el hilo. Desde la iglesia hasta la casa de ellas hay una única carretera. Es una ruta más o menos recta, bastante tranquila, bastante desolada, sin nada muy interesante que ver. Son unos cuantos kilómetros de nada en concreto. Van a unos 90 kilómetros por hora. El viaje marchaba todo bien. Ya la tarde estaba dándole paso a la noche. Y de repente, por azares del destino, Misty, que iba en el asiento del copiloto, se gira para hablar con su madre y ve por la ventanilla de ella que, a un lado de la ruta, en la banquina, había una niña. Sola. No había nadie más. Ni tampoco había un vehículo, no había nada. Solo estaba esa niña ahí. Entonces le empieza a decir a su madre que pare, que dé la vuelta para ver si esa chica precisaba ayuda, si estaba accidentada. No sé, podrían haber sido muchísimas cosas. Y su madre en un principio como que no quería, ella no la había visto, Moni tampoco la había visto, pero al mismo tiempo, y supongo que para darle un buen ejemplo a su hija, y a decir verdad es lo que hay que hacer, dice: «Bueno, vamos a dar vuelta, vamos a volver a ese punto para cerciorarnos de que no haya nadie, o si hay alguien, lo ayudamos
y todo bien y nadie tiene un cargo de conciencia horrible. A esto hay que sumarle el detalle que a Stephanie mucho no le gusta la idea de estar conduciendo de noche porque no ve del todo bien, menos cuando oscurece. Y yo te digo, Stephanie, por gente como vos es que la licencia de conducir, al menos en Argentina, hasta el año pasado, había que renovarla cada 5 años hasta cierta edad y después de forma anual, porque es un peligro. Señora, sabe que existe los anteojos, los lentes, oftalmología, oculistas. Después estamos los ocultistas, pero nos dedicamos a otra cosa que pocas veces tiene algo que ver con los ojos. Pero bueno, supongamos que vio Misty a la niña en este punto. El auto avanzó unos kilómetros más hasta que logra convencer a su madre. Dan la vuelta, van hasta ese lugar, hacen unos cuantos kilómetros y no ven a absolutamente nadie. No había nadie. Vecinos a los gritos. Qué hermoso. No importa cuando escuches esto, mi vida diaria es así. Pero bueno, volvamos a nuestra historia para recordarnos que hay gente que la termina pasando peor que uno. Ese es nuestro pobre consuelo en esta existencia. El punto es que, como no vieron a nadie, de todas formas, Stephanie decide hacer unos kilómetros más hacia atrás por las dudas. Y cuando lo hacen, ven a la niña al costado del camino. Y resulta que se acercan un poco más y se dan cuenta que no es una niña, sino que es una adolescente, una jovencita que está sentada en el suelo, encogida en sí misma, abrazando sus rodillas y un poco meciéndose así como yo voy a terminar el resto de mis días, muy probablemente, no por la locura, sino por el estrés que me genera el peso de la existencia. La vieron de frente. El auto la ve en este punto, pasa un poco más. Stephanie empieza a girar en U, que también te lo digo, señora, no haga eso, o hágalo, pero después no lo cuente en un documental, que es muy feo y muy irresponsable girar en U. Cuando da la vuelta y empieza a volver, había desaparecido nuevamente. No había nadie en ese lugar. Y ahí los tres en el auto dijeron: pensaron que por ahí se había escondido en el bosque, que por ahí, no lo sé, era alguien jugándoles una broma, porque no tenía mucho sentido nada de todo esto. Pero claro, los tres ahora la habían visto, pero estamos hablando solo de Misty. Los tres habían visto a esta muchacha. Deciden, bueno, vamos para donde íbamos, volvamos a casa, ya está. Y vuelven, hacen unos 5 kilómetros desde este punto donde la habían vuelto a ver, y se la vuelven a encontrar de frente. Era físicamente imposible. No había una manera lógica en la que una persona normal hubiese hecho el mismo recorrido en tan poco tiempo, en las condiciones en las que estaba esa persona. Y yo te digo, en otras condiciones tampoco. Menos ya con la noche sobre ellas. No era lógico. Ahí Misty empieza a preocuparse, empieza a tener verdadero terror. Yo te diría que incluso un ataque de pánico, y dice: mamá, no pares el motor, no frenes el auto, vámonos a casa, porque esto no está bien. Y ahora Stephanie le sale jugar la de buena persona y no, vamos a revisar quién es, vamos a revisar si está bien. Mamá, esa cosa, sea lo que sea, no debe ser buena.
Pero claro, a Misty depende la situación, o le hacen caso o no le hacen caso. La pobre Misty termina prácticamente escondida debajo del asiento del auto. Y me río porque una vez tuve una aventura similar. Bueno, no importa. El punto es que Stephanie se estaciona, le dice a su hija que baje su ventanilla, porque estamos hablando del 2004, no tenían las ventanillas eléctricas de hoy por hoy. Y Misty no quería saber nada, y lo bien que hacía Misty. Pero claro, Stephanie no se quería quedar ya con la duda. Se inclina ella hacia el lado y empieza a bajar ella la ventanilla del lado de su hija. Y cuando termina de bajarla, medio que se asoma y dice: «Hey, ¿estás bien?». Y de golpe esa niña se gira hacia el auto. Y Stephanie dice que es lo más horrible y escalofriante que ha visto en su vida. Porque dice que no tenía cara, que no tenía rostro, que era un cuerpo de apariencia humana, pero que no tenía rasgos. No habían ojos, nariz, boca, absolutamente nada. Era un pozo negro. Esto también lo ve Moni, aunque bueno, él no acota mucho. Asustadísima, Stephanie decide acelerar a fondo e irse hasta su casa, y nada más entrar llama a la policía, obviamente no para decirles: «Ay, creo que hay un fantasma en tal kilómetro de la ruta». Pues no, pero para decirles que había alguien en el camino que necesitaba ayuda, cosa de que el problema humano y o paranormal, tema de la policía, que hagan algo. También te lo digo, sobre todo si esto fuese en Argentina, yo te diría que hagan algo que no sea reprimir jubilados. Pero bueno, que esto pasó en Florida, no me voy a distraer. O sí, no lo sé. Ahí queda toda esta aventura. Llegan a su casa los tres, están a salvo, asustadísimos. Stephanie seguramente nunca le dijo a su hija: «Tenías razón, no tendría que haber parado el auto». Pero bueno, ahí te llevas el trauma, Stephanie. Y a la mañana siguiente, acomodando papeles, Misty encuentra un artículo que había redactado su madre, que se dedicaba a cubrir accidentes, y descubre que hace unas semanas, en ese mismo punto, en alguno de todos los puntos donde vieron esta presencia, había fallecido una adolescente que asistía también a su colegio. Había muerto en un accidente automovilístico. Consternada, creyendo que ahora tiene todo más sentido, que estamos en ese límite donde una fantasía o quizá una histeria colectiva empieza a cobrar cierto peso en la realidad que ya uno no puede ignorar ni evadir. Le avisa a su madre se acuerda del accidente, de cuando lo cubrió, y deciden durante el día, eso sí, volver al lugar, vuelven a recorrer esta ruta, y nuevamente les digo, en alguno de los puntos, los 3 puntos donde vieron esta presencia, se detienen y encontraron la cruz y ese pequeño santuario, vamos a decirlo así, que se suele hacer cuando suceden estas pérdidas. Stephanie se agacha, ve que hay una foto de la adolescente, que ya te digo, es una foto así, ¿no? Si yo te hago así, que lo estoy haciendo vos, aunque bien que podría, ¿qué es lo que resalta de mí? ¿Resalta mi cuerpo escultural? No, está resaltando mi cara, ¿verdad?
Suponte soy una foto tamaño carnet. Y Stephanie dice, estoy seguro que es ella a quien vi anoche. Claro, es ella solo porque tenían más o menos el mismo peinado. Porque obviamente no podés comparar los rasgos faciales porque la cosa esa que viste en el camino no tenía ninguno. Pero Stephanie es un caso en sí misma. Misty dice que quizá el fantasma de esta chica estaba muy agobiada por su muerte, que quizá, y ahí empieza como a querer esbozar otra teoría del por qué se presentó así, por qué a ellas. Y el capítulo termina. El capítulo terminó. O sea, toda esa cosa que iba a decir esta niña no la dice. Y en el aire quedan un montón de preguntas sin resolver. Y yo dije, bueno, puede que haya sido un error mío que lo adquirí desde el internet mal, que me falta la última parte, y me puse a revisar, hice un trabajo de investigación, y en todas partes la duración del capítulo es exactamente la misma. Así que el final, si existía, se ha perdido en el tiempo, nunca lo sabremos, y yo la verdad no sé cómo encontrar a esta gente por Facebook para preguntarles. Tampoco lo haría, imagínate, qué incómodo. Así que nos quedamos como... ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y por dónde arrancamos? A ver. Histeria / alucinación colectiva, sugestión, descartadísimo. Si me decís que Misty es la primera que la ve y después únicamente Misty la ve en las otras dos oportunidades, ok, vamos a echarle la culpa a sus hormonas y a la adolescencia y a la bronca que debe tener porque su madre insiste e insiste con querer llevarla a la iglesia y a Misty no le interesa esa clase de club social. Podría haber sido una buena teoría. Ahora, pasemos en limpio. Misty es la primera que la ve. Cuando la vuelven a encontrar, los tres la ven. Misty, Stephanie y Moni, el estudiante de intercambio pakistaní. Y después, cuando ven eso sin rostro, la única que no la ve porque estaba escondida es Misty. ¿Se entiende? ¿Cómo explicamos entonces que tres personas hayan visto en la oportunidad central lo mismo al mismo tiempo y que después otros dos la hayan vuelto a ver cuando una ya la había visto antes? No pasa mucho tiempo, el primer vistazo no es algo que vos digas, uy, qué traumático, que ahí te creo puede desatarse una suerte de paranoia en conjunto. Descartadísimo. Evidentemente algo ahí había, algo vieron de verdad. Ahora, ¿qué es lo que vieron realmente? Vamos a la hipótesis de que es el espíritu o alma fantasma de esta adolescente que murió trágicamente en alguno de todos esos kilómetros. Ajá. ¿Por qué manifestársele a ellas? Misty dice que no tenían ninguna relación, eran compañeras de colegio, ni siquiera iban al mismo curso, es como no había una relación entre ambas familias, no habían asistido al funeral, o al menos no lo dicen, entonces es como un... ¿Por qué? Supongamos que quería pedir ayuda porque por ahí era un fantasma que todavía no podía reconocer o asumir su propia muerte, o que por X motivo estaba anclado en ese lugar esperando a alguien. Bien, esperar evidentemente a estas tres personas no las iba a esperar, a menos que resulte que tenía un amorío con el pakistaní, pero como tampoco lo dicen y nos quedamos sin saberlo, bueno, vamos a desecharlo por falta de pruebas. El punto es que si yo me muero acá y estoy
por X motivo, causa, razón y o circunstancia, anclado acá, no es que, me muero acá un rato, me muero acá otro rato y acá me vuelvo a morir para presentarme en 3 lugares al mismo tiempo. No. Estoy en un solo lugar. No tiene sentido. Y si aún así hacemos la vista gorda y decimos, bueno, sí. Ajá, ¿por qué se manifiesta así? O sea, que esté llorando al costado del camino, todo bien, murió ahí. Pero porque sin rostro. Mira, te miro como el aire acondicionado me mira a mí desde hace tantos meses, así, inclinadito. ¿Por qué sin rostro? Si me preguntas a mí, o si soy yo quien vive una experiencia así, entre paréntesis, nuevamente, te digo, eso no me suena que sea muy humano o que haya sido humano en algún momento. Porque todos los seres humanos tenemos un rostro. ¿Qué pasa después de muertos? Lo perdemos. ¿Y por qué no lo pierden todos? Porque hay fantasmas que sí tienen su rostro. Entonces hay algo que no me encaja. Eso me suena más a algo. Vamos a decirle demonio. Vamos a decirle demonio si se quedan tranquilos del otro lado. Me refiero a ustedes. En el más allá no sé. No me deben apreciar mucho tampoco. O sí, no lo sé. Un demonio emulando una forma humana que no tuviera, ya me dirás como un demonio no tendría la energía suficiente como para emular un rostro. No sé. Lo de siempre en estos videos. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué manifestarse así? ¿Cuál es el motivo que te impulsaría o que me impulsaría a mí a manifestarme así en un momento completamente X? Opción 1. Para hacerle saber a la gente que pase por la ruta que tenga cuidado, que ay, yo me morí, no te vaya a pasar lo mismo a vos. ¿Y por qué sin cara? ¿Por qué voy a querer darles miedo? Quizás es todo lo contrario, lo que quiero es generar un accidente, cosa de que me vean así, tengan un susto, aceleren y ¡pa! Contra un árbol. Digo yo. Toda esta historia evidentemente tiene sus paralelismos muy poéticos con la historia de la novia del Bajo la Tierra que les conté. Creo que la hablemos desde la parapsicología 3. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero tenemos lo mismo. Persona X muere por un accidente y o asesinada en un lugar público, en una carretera, en una ruta, en un camino, y desde entonces la gente dice que ve esa presencia. Les recomiendo de verdad ese video porque más allá de todo hay una experiencia real ahí narrada muy interesante a tener en cuenta. Y en ese lugar les recuerdo que no hay ninguna cruz ni nada en referencia o en memoria a esta novia que para algunos existió y para otros no existió porque los registros históricos bailan de una forma extraña. Sí es cierto que en Argentina tenemos esa costumbre o tradición, ni siquiera sé qué nombre decir, de un ser querido muere en un accidente en la ruta, vamos a poner una cruz en ese lugar, algo que represente que ahí hubo una pérdida, o algo un poco más, no lo sé, no quiero decir más tranquilo porque qué horrible toda esta circunstancia, pero vamos a decir algo de otra manera, que es poner o el cartel de la estrella amarilla anunciando que ahí hubo una pérdida, o pintar la estrella amarilla en el pavimento. Todas cosas que a mí me parecen geniales. No por el morbo, sino porque de verdad ayudan a tener mayor precaución. Y también para tener respeto que cuando estás manejando un vehículo no estás haciendo otra cosa que manejar una máquina de muchísimas toneladas que podría matarte a vos, que eso sería lo de menos, pero que podrías matar sin querer
a otras personas y es eso lo que hay que intentar evitar a toda costa. ¿Querés ponerte en riesgo? Ponete en riesgo solo. No pongas en riesgo a nadie más. Luchemos por la vida. Como les decía, es tristemente habitual ver estas cruces y estas estrellas por las rutas. ¿Alguna vez he visto algo en las rutas? Sí, muchas veces. No necesariamente en referencia a estos lugares de forma puntual. Hay muchas cosas allá afuera, cosas que ni siquiera yo alcanzo a comprender. Y como no las alcanzo a comprender, la verdad tampoco ya me quitan el sueño, así que después de tantos años, créeme, te terminas acostumbrando y lo dejas pasar y es como un... saludas así por la ventanilla y seguís de largo. ¿Qué le vas a hacer? Pero sí tengo una historia interesante que, a ver, sin revelar muchos datos, no por mí, sino por la otra parte. Yo, durante muchísimos años de mi vida, para ir desde el punto A al punto B, tomé permanentemente el mismo camino. Durante años hice de ida y vuelta esos 200 kilómetros. Un camino sensacional, bastante entretenido, curva contra curva, agua, pasto, árboles, estaciones de servicio, en fin, whatever. Años haciendo el mismo camino una y otra vez. Y de golpe, no hace mucho tiempo, al pasar por un lugar que no tenía nada de especial, eran simplemente unos árboles al costado del camino, como podría haberlos 1 kilómetro antes y 1 kilómetro después, comencé a sentirme atraído hacia esa zona en concreto. Metros antes de pasar, yo ya sentía un algo que permanecía, una sensación que se quedaba en mí hasta metros después de pasar por ese lugar. Esto se repitió muchas veces de ida y de vuelta. Yo podría estar escuchando música, charlando con las personas con las que viajaba, pensando en cualquier cosa, y era pasar por ese punto y automáticamente que algo me hiciera girar y mirar por la ventanilla a ese punto exacto. Sin ver nada, simplemente sintiendo. Una buena tarde, dije, basta. ¿Qué es lo que hay acá? Paré el auto, bajé, caminé un poco por la zona, seguía sintiendo eso. Era una... ¿cómo describirlo? Era una sensación como agobiante, como si algo en ese lugar ejerciera una succión o un efecto de gravedad mucho más fuerte. Voy hasta estos árboles, no había nada, camino un poco más, empiezo a encontrar basura por acá. La gente, qué botellas, qué latas, bolsas de residuos, telas, no sé, de todo. Y entre ese sector veo así, media ya escondida por las hojas de los árboles, una cajita de madera. Rectangular, bonita. Me agacho, la agarro, no pesaba mucho, era más o menos de este tamaño. Intento abrir la tapa, forcejeo un poco y me doy cuenta que está atornillada. 4 tornillos, uno en cada punta. Y yo, curioso. Te empiezo a dar vuelta de un lado del otro, voy viendo los laterales. Y en uno de ellos encuentro una placa con el nombre de una persona.
porque esa caja contenía sus cenizas. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y me dejes tu comentario, y por ahí quizá en algún momento termino de contarte toda esta experiencia. Pero creo que se merece un video aparte, la verdad. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias o denuncias, puedes hacerlo a través de esta dirección, donde también puedes contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias y marchando todo bien. Que en este momento a mí no me está marchando todo bien, pero también sería material para otro video. Hasta pronto.